Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer la masa flexible de yeso. Para hacer la masa voy a utilizar este yeso que es especial para hacer moldes. Te recomiendo que utilices este tipo de yeso, ya que el yeso común no es de tan buena calidad y la masa se te puede agrietar en el momento de secarse. Este tipo de yeso lo puedes comprar en las ferreterías o en las tiendas de manualidades. Los materiales que voy a utilizar para hacer la masa son una taza de harina de trigo, una taza de yeso, agua, crema Nivea. Si no tienes crema Nivea, puedes reemplazar esta crema por otra que sea grasosa. Guantes para protegernos las manos. Y un plato para hacer la mezcla. Sobre el plato voy a colocar una taza de harina de trigo y una taza de yeso. Con la mano voy a ir mezclando los ingredientes. Para hacer esta masa tienes que utilizar las mismas cantidades de harina de trigo y de yeso. Una vez que los materiales ya estén bien mezclados, sobre ellos le voy a agregar un poco de agua. Te recomiendo que vayas agregándole el agua de a poco para que ésta no se te pase y la masa quede muy líquida. Con la mano voy a ir revolviendo la mezcla hasta que ésta me quede en forma de masa. Si al hacer la masa esta te queda muy líquida, tendrías que agregarle un poco más de harina. Y si esta te queda muy seca, tendrías que ir agregándole de a poco agua. Y para eso te recomiendo que utilices una cuchara chica. Cuando la masa ya esté lista, esta se va a despegar fácilmente del plato. A diferencia de otras masas que hemos realizado, la crema Nivea la voy a utilizar para amasar bien la masa. Sobre mis manos voy a colocar bastante crema Nivea. Con otras masas, la crema Nivea iba dentro de la mezcla. A diferencia con otras masas, esta masa se tiene que amasar bastante para que el gluten vaya haciendo su función y la masa quede flexible. Antes de trabajar con la masa, voy a dejar que esta repose solamente 5 minutos. Y para eso la voy a dejar dentro de una bolsa sin aire. Después de ese tiempo voy a continuar amasando la masa. Aquí te muestro cómo quedó la masa. Como puedes ver, esta quedó súper lisa y súper flexible. Al ir apretando la masa, el dedo se va marcando fácilmente. Y al ir aplastando la masa sobre la orilla, esta se mantiene. Ahora le voy a hacer las pruebas a la masa para ver qué tan buena calidad tiene. Con un pedazo de masa, este lo voy a amasar en forma de pelotita. Con los dedos voy a ir aplastando la pelotita hasta que ésta me quede plana. Sobre un extremo voy a ir enrollando con los dedos la masa entre sí hasta formar un capullo. Sobre la mitad del capullo, en la parte inferior, con los dedos voy a ir enrollando la masa para que ésta se adelgace y me quede esta parte en forma de tallo. Con otra pelotita de masa, pero esta vez un poco más chica, la voy a moldear con las manos en forma de gota. Con los dedos voy a ir aplastando la parte más ancha hasta que me quede con la forma de un pétalo. Si notas que la masa se te está pegando en los dedos, tendrías que agregarte un poco más de crema Nivea.
Sobre un lado del capullo le voy a colocar el pétalo. Con los dedos voy a ir aplastando la masa en la parte inferior para que éstas se unan. Sobre la parte central, en la parte superior del capullo, le voy a dar un pequeño pellizco hacia atrás. El segundo pétalo lo voy a moldear de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Sobre la mitad de la rosa en la parte inferior, con los dedos voy a ir adelgazando la masa para que me quede con la forma de un tallo. El tercer pétalo, lo voy a colocar entre medio de dos pétalos que pegué anteriormente. Como puedes ver, las masas se unen fácilmente, sin necesidad de colocarle pegamento de carpintero. El cuarto pétalo lo voy a colocar al frente del tercer pétalo. Como estas rosas las voy a utilizar para decorar frascos, botellas o cuadros, en la parte inferior con el cuchillo le voy a hacer un corte recto, para que después sea mucho más fácil poder pegarlas sobre los trabajos. Con otro pedazo de masa, lo voy a moldear en forma de gota y con la parte de atrás de una cuchara chica la voy a aplastar para darle la forma de una hoja. Con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea recta en la parte central de la masa y pequeñas líneas en las partes laterales. En la parte inferior de la hoja, con el dedo voy a juntar un poco la masa para formarle un pequeño tallo. Y de esta manera ya tenemos la hoja moldeada. Con otro pedazo de masa, lo voy a moldear en forma de pelotita. Y con las manos lo voy a moldear en forma de rollito corto y grueso. Sobre un extremo de la masa, con los dedos la voy a adelgazar un poco. Con las yemas de los dedos le voy a dar un pequeño pellizco sobre el lateral de la masa para formarle un pequeño pico. Sobre el otro extremo de la masa, con los dedos voy a ir aplastando un poco esta hasta que me quede con la forma de la cola. Lo que estoy haciendo en este paso es moldear la figura de un pajarito. Ahora vamos a ver cómo queda la masa teñida. Antes de colocarle el color, primero voy a amasar bien la masa para que ésta me quede flexible. Con los dedos voy a aplastar un poco la masa. En esta ocasión, para teñir la masa, voy a utilizar una pintura en pasta de color verde metalizado. Voy a sacar un poco de esta pasta y esta la voy a colocar en la parte central de la masa. Con las manos voy a ir amasando bien la masa hasta que ésta me quede con un color parejo. Aquí te muestro cómo quedó la masa ya teñida. Para mi gusto queda bien bonita. Aquí te muestro las piezas con la masa ya seca. Estas piezas, como son delgadas, a mí se me demoraron 24 horas en secarse. Aquí te muestro cómo quedaron las rosas. Como puedes ver, no tienen ninguna grieta. Lo que sí tengo que confesar es que la masa teñida no me gusta, ya que los colores quedan muy claritos. Por eso recomiendo mejor pintar las piezas una vez que la masa ya esté seca. Aquí te muestro el pajarito que moldeé anteriormente. Como la masa es más gruesa, esta se me demoró 2 días en secarse. Esta masa, como es de yeso, queda mucho más blanca que las otras masas. Aquí te muestro la diferencia con una rosa hecha con yeso y otra hecha con pasta de muro. Ahora voy a utilizar una hoja hecha con masa de yeso para hacerle la prueba del agua. Dentro de una taza con agua voy a colocar la hoja y voy a esperar un par de horas para ver lo que le pasa a la masa. Al pasarle los dedos sobre la hoja, esta se siente resbalosa y sobre los dedos queda
un color blanco. Eso quiere decir que el yeso se está deshaciendo. Y al hacerle un poco de fuerza, la masa se rompe fácilmente. Aquí te muestro cómo quedó la masa guardada 24 horas. Como puedes ver, esta ya se está secando. Voy a amasar un poco la masa para ver si esta queda flexible. Lamentablemente esta masa no se puede guardar ya que esta se seca. Esta tendrías que utilizarla el mismo día. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer la masa flexible de yeso? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer otras masas, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.